Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de práctica del curso Conocimiento de sí mismo. Me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a esta práctica de meditación reflexiva del día de hoy. Vamos a ir verificando el audio. Y ya pronto estaremos dando inicio. Bueno, dándole la bienvenida a todos los que se unan a la práctica ahora mismo en el en vivo y a los que se unan de manera diferida. Bueno, sean todos bienvenidos. Bien, si se escucha bien. Si en algún momento pues hay algún inconveniente con el video o con el audio, pues les agradecería a las personas que se unan a la práctica, pues que de alguna manera pues me lo pongan en los comentarios y de esa manera pues, porque los comentarios sí los veo acá en la pantalla y de esa manera pues pudiéramos darnos cuenta si hay algún inconveniente con la transmisión. Entonces, bueno, vamos a ir dando inicio a esta práctica sobre meditación reflexiva. Eh, teníamos acá la imagen de entrada que no estaba puesta, pero es esta, que nos viene mostrando como este rompecabezas, ¿no? Interno, donde vamos es como a ir buscando cada una de esas piezas que forman un defecto psicológico. Recordemos que la meditación, como veíamos en la conferencia, la meditación es una forma de encontrarle cada vez más detalles a un defecto psicológico. O sea, uno puede practicar varios tipos de muerte psicológica, o sea, formas de eliminar el ego, donde tenemos la muerte en marcha, donde de instante en instante aquellos agregados psicológicos que vamos observando a lo largo del día, pues vamos comprendiendo que es un defecto psicológico, o sea, primero lo observamos, después lo juzgamos, o sea, para llegar a comprender que es un defecto psicológico, y una vez que ya comprendemos que es un defecto psicológico, allí hacemos la petición de muerte, Madre Divina, elimíname este yo. Entonces, esa es la muerte en marcha. Entonces, aparte de eliminar el ego de esa manera, también lo tenemos por retrospección, donde al final del día o en algún momento del día, pues hacemos una retrospección, o sea, miramos desde ese punto hacia atrás cuáles han sido los defectos psicológicos que se han manifestado para también hacer una práctica de muerte psicológica. Y la meditación reflexiva, que es la muerte de guerra, porque allí pues logramos conseguir muchísimos más detalles, porque recordemos que el sentido de la autoobservación en nosotros pues está bastante atrofiado y en la medida pues que vamos haciendo ese ejercicio de ir buscando cada vez más detalles, o sea, cómo está articulado ese defecto psicológico, o sea, cómo piensa, cómo siente, qué sensaciones se manifiestan en mi cuerpo cuando ese defecto psicológico me está identificando. Entonces es ir buscando cada detalle de la manifestación de ese defecto y de esa manera desarticularlo a través de la meditación reflexiva. Entonces por eso vemos acá en la imagen que es como un rompecabezas, o sea, pedacito a pedacito vamos como que armando ese yo. Es que ese yo tiene este tipo de pensamientos, es que ese yo tiene este tipo de deseos, tiene este tipo de emociones, de agrados y desagrados, me hace pensar de esta manera, me hace actuar de esta manera, incluso gesticular de esta manera, poner posiciones en el cuerpo de esta manera.
Y así es que vamos viendo entonces detalle a detalle cómo se conforma el defecto psicológico para entonces empezar a desarticularlo a través de la muerte psicológica, o sea, donde ya pues podemos eh, ayudarnos con una libretica y allí vamos anotando pues cada detalle que vamos observando y posteriormente pues podemos ir pidiendo muerte a cada uno de esos detalles y de esa manera pues es que vamos a lograr un cambio radical en nosotros porque como veíamos en la conferencia pues acá no perseguimos meditaciones contemplativas que no nos llevan a ninguna parte, o sea, nos pueden dar momentos de tranquilidad, pero no nos llevan a hacer cambios radicales. En cambio, la meditación trascendental, que es cuando se logra el vacío iluminador, acá vamos a ver en una conferencia de fase A la meditación con koanes, que es una manera de escaparnos del ego por unos instantes y de esa manera pues poder percibir lo que se siente el estar sin la presencia del ego. O sea, poder conectarnos con nuestras dimensiones superiores, la sexta y séptima dimensión en nosotros, y de esa manera pues poder percibir lo que es ese vacío iluminador que llega a generarnos pues mucha motivación en nuestro trabajo interior porque el percibirlo pues nos permite o sea, como que hacer esa proyección de hacia dónde es que vamos. O sea, eso que sentí, pues eso, o sea, lo quiero hacer parte de mi vida. Entonces ya con más ánimo, pues entonces hacemos lo que haya que hacer. O sea, ese trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia, pues toma esa motivación para llegar entonces a ese punto de alcanzar la felicidad. Entonces está la meditación trascendental, que es la que acabo de describir, y está la meditación reflexiva, que también es trascendental porque también logra cambios radicales en nosotros, donde cada vez que trabajamos un defecto psicológico en meditación reflexiva, pues vemos cómo cada vez que entramos a hacer una meditación de cualquier defecto psicológico, siempre marca un antes y un después porque ante una situación que uno se conduzca de una manera determinada, pues ya habiéndole hecho una meditación reflexiva, ya ante una situación similar, ya uno no actúa de igual manera, porque pues se han ido eliminando detalles que hacen que nuestra conducta varíe y de esa manera hasta que llegamos a la comprensión total del yo y allí es donde terminamos de eliminarlo completamente. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, como mencionábamos, la meditación pues es el medio para alcanzar la sabiduría, o sea, para llegar a conectarnos con esos centros superiores en nosotros, para llegar a hacer esa conexión con nuestro Padre, que es el que nos permite llegar a través de la intuición, o sea, de esa conexión de nuestra séptima dimensión con nuestro corazón a través de la intuición, llegar a esas comprensiones cuando estamos haciendo una meditación. Entonces, en este trabajo, pues la meditación es el pan del sabio porque en la medida en que hacemos de la meditación una práctica diaria, pues vamos observando esos cambios, como les decía, pues radicales en nosotros y los vamos vivenciando de instante en instante. Incluso cuando hacemos una meditación reflexiva respecto a un defecto psicológico, eso nos ayuda a que ya podemos trabajar incluso el defecto psicológico en marcha porque, o sea, esa muerte en marcha de instante en instante, porque como ya hemos visto varios detalles del defecto, pues ya cuando el defecto se quiere volver a manifestar, pero en marcha, o sea, en nuestro diario vivir, pues tenemos la oportunidad de observarlo más fácilmente porque ya lo hemos trabajado en la meditación reflexiva. Por acá nos saluda Orlando Barrios. Bueno, un saludo para usted. Bienvenido. Bienvenido a todos los que se vayan uniendo a la práctica. Entonces, el objetivo de la meditación reflexiva, o sea, de las meditaciones trascendentales, es lograr cambios radicales en nosotros. O sea, que no, o sea, que la meditación marque un antes y un después. O
O sea, donde empecemos a vivenciar esos cambios en nosotros. Porque el trabajo interior, recordemos que es algo que debe darse de manera individual y en la medida en que cada uno va vivenciando, pues va generando esa fe consciente donde, o sea, ya no es que el instructor me diga que si yo trabajo este defecto psicológico, por ejemplo, de la ira, que tanto me saca de mis cabales, que me hace conducirme de una manera o sea, después me hace hasta sufrir porque termino haciendo cosas de las que después me arrepiento. Entonces, el tener esa herramienta que a uno le permita, el que, o sea, yo trabaje ese defecto y después logre vivenciar ese cambio en mí, eso va alimentando esa fe consciente. Entonces, esa fe consciente me va dando esa fortaleza, esa fuerza interna, donde digo, pues sí, o sea, no es que lo dicen los conferencistas, es que yo he practicado, yo he hecho esas meditaciones y he visto, sí, cómo, o sea, mi conducta ha cambiado porque voy viendo pues cada vez más detalles, eliminando cada vez más detalles y voy vivenciando entonces esos cambios. Entonces, recordemos pues que para hacer eh, la práctica de meditación reflexiva, pues debemos hacer conjuración de Belilín y círculo mágico, buscarnos un lugar tranquilo para hacer la práctica. Sin embargo, recordemos que no es que cuando estas condiciones no se den, no podamos hacer una meditación reflexiva. Si uno incluso va en un transporte colectivo y se identifica de alguna manera con algo que llegue a observar o que llegue a suceder en esa situación, en ese momento, pues uno puede sencillamente pues quedarse en una esquinita del transporte o en su asiento, cerrar los ojos un momentito y hacer una meditación interna, una meditación reflexiva interna donde uno elimine todo lo que se presentó allí. O sea, por ejemplo, si subiéndonos al transporte, pues alguien nos tropezó, o de repente pues se nos cayó algo que llevábamos y la puerta del transporte se cerró y extraviamos eso que llevábamos en la mano o se nos perdió y nos generó mucha molestia o mucha frustración esa situación, pues entonces sencillamente podemos en ese momento, o sea, si es algo que definitivamente pues no podemos modificar, es algo que ya sucedió, pues bueno, sencillamente vamos a hacer una introspección. Allí en el transporte no tenemos la oportunidad de hacer Belilín y círculo mágico, pero sí podemos trabajar en esa muerte en marcha, observando hacia adentro qué fue lo que se movió. De repente se nos activó la rabia, la frustración, de repente quisimos decir algo desagradable o lo dijimos, hicimos a lo mejor gestos de impotencia, de hoy, que cómo es posible que sí soy bolsa, cómo se me ocurre, cómo me pasa esto, y eso que lo necesito ahorita o lo necesita mi hijo en la casa y se me acaba de extraviar. Entonces, podemos hacer en una situación como esa, pues una meditación reflexiva. Allí, sencillamente sentaditos, tranquilitos, no necesariamente tampoco tenemos que cerrar los ojos, sino hacer esa introspección, o sea, empezar a observar qué se movió allí en esa situación, eh, esas emociones, esas sensaciones, eh, eso que quisimos decir o que dijimos, eso que hicimos, de repente, uy, que apretamos los puños, que golpeamos, que y se nos apretamos los dientes de la impotencia, esa emoción apretada en el pecho de ese desagrado. Entonces, cada una de esas manifestaciones, en la medida en que podemos trabajarlas para eliminarlas lo más detalladamente posible, pues hace que podamos desarticular ese yo. Y entonces, en una situación pues parecida, como les comentaba antes, pues ya vemos cómo no vamos a reaccionar de la misma manera porque ya hemos trabajado los detalles que allí se presentan. Entonces, cuando sí hay oportunidad, pues entonces sí hacemos todo el procedimiento para crear pues un ambiente armónico y de esa manera pues se dé, digamos que en un ambiente más favorable, esa conexión con nuestro ser interno. Entonces, cuando sí se puede, pues un lugar tranquilo,
sentados cómodamente, donde nuestros pies, como siempre les comento, pues nos lleguen cómodamente al suelo. Hacemos la conjuración del belilín y el círculo mágico. Hacemos la petición de asistencia al Padre y a la Madre Divina y posteriormente pues hacemos el proceso de relajación de nuestro cuerpo psíquico y de nuestro cuerpo físico y posteriormente iniciamos la práctica. Entonces vamos a hacer la conjuración del belilín y el círculo mágico, vamos a hacer una respiración profunda, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa para ponernos en presencia de nuestro ser interno. Entonces inhalamos. Retenemos, exhalamos y soltamos. Entonces vamos a hacer el belilín. Recordemos que el belilín es un canto mántrico que aleja las energías negativas del ambiente. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, cantamos imaginando cada palabra. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Ahora pasamos a hacer el círculo mágico que recordemos que cierra el ambiente y lo deja protegido. O sea, ese ambiente que acabamos de limpiar con el belilín, ahora lo cerramos con el círculo mágico. Entonces, concentrados en nuestro corazón sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así, libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Eh, Recordemos que para encontrar qué defecto meditar, pues muchas veces lo podemos hacer a través de la reflexión, o sea, una confrontación con nosotros mismos en ese sentido de observar cuáles son esos defectos psicológicos que están más arraigados en nuestra psicología, como por ejemplo que uno diga, no, bueno, yo sé eh, que tengo el defecto psicológico de los celos, o yo sé que sufro de ira, o yo sé eh, que tengo el yo chismoso o que tengo ese yo de la queja o que tengo, o sea, en esa medida pues uno va viendo esos aspectos de su propia psicología, pero muchas veces también a través del astral nuestra Madre Divina nos muestra defectos psicológicos que son urgentes de trabajar. Entonces, en eso también tenemos que estar muy atentos a todas esas experiencias conscientes o semiconscientes que tengamos a través del sueño, del astral,
donde pues allí esas actitudes que vemos en otras personas pues debemos observarlas en nosotros. Entonces si vemos una persona pues refunfuñando, gritando, ofendiendo, no es pensar, ah, no, es que fulano tiene ese defecto psicológico. No, eso que estamos viendo en el otro, eso es lo que hay que trabajar en nosotros mismos. Entonces, muchas veces nos podemos ver en el astral nosotros cometiendo el error o otra persona cometiendo el error, pero de igual manera, si es a nosotros que nos los están mostrando, pues somos nosotros los que tenemos que trabajar ese defecto psicológico. Entonces, bien por reflexión propia o porque nuestra Madre Divina en el astral no los haya hecho la acotación, ya nos haya mostrado un defecto psicológico a trabajar, pues de esa manera pues podemos elegir qué defecto meditar. Vamos a hacer la súplica a nuestro ser interno, donde vamos a pedir asistencia a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, para realizar nuestra práctica de meditación reflexiva. Entonces cada uno internamente pues hace su petición. Muy bien. Allí es bueno que recordemos pues pedir en esa asistencia que nuestro padre y nuestra madre pues puedan colaborarnos en observar la mayor cantidad de detalles de ese defecto psicológico que vamos a trabajar. Ahora vamos a pasar a hacer el proceso de relajación de nuestro cuerpo psíquico y nuestro cuerpo físico. Para relajar nuestra emoción, pues vamos a respirar profundamente, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Por acá nos saluda Carla Bonilla. Bueno, un saludo para ti, Carla, bienvenida. Entonces vamos a hacerlo 5 veces. Inhalamos, retenemos, exhalamos, soltando todas esas emociones. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Muy bien. Ahora vamos a relajar nuestra mente a través de nuestro oído. O sea, vamos a ir como afinando ese oído. En principio para escuchar nuestro corazón. Si se nos dificulta escuchar nuestro corazón, vamos a escuchar nuestra respiración y de allí salimos a buscar otros sonidos en el exterior sin identificarnos con ningún sonido. Simplemente buscamos, conseguimos un sonido, ya lo percibimos, buscamos otro y así. Cada vez buscando un sonido que esté más lejos. O sea, en ese agudizar el oído, la mente se va tranquilizando. Entonces vamos a hacerlo durante un minuto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la relajación del cuerpo físico. Recordemos que lo hacemos imaginando cada parte de nuestro cuerpo y esa parte que vamos imaginando, pues vamos a utilizar esa imaginación consciente en que cuando nos concentramos, por ejemplo, en nuestro pie derecho, imaginamos cómo se suelta, se distensiona nuestro pie. Podemos hacerlo imaginando como una luz verde, brillante, fuerte, fosforescente, pues va haciendo esa distensión, donde pues
va pasando por nuestro pie, imaginamos cómo va soltando todo ese pie, los dedos, la planta del pie, el dorso, internamente, los huesos, los músculos, los tendones, la sangre, la carne, o sea, toda esa parte del cuerpo por dentro y por fuera, pues la va soltando. Entonces vamos a hacer una relajación de nuestro cuerpo físico. Como vemos acá en la imagen, lo vamos a hacer a través de la respiración. O sea, una vez que inhalamos, vamos a imaginar cómo ese inhalar va haciendo que esta luz entre en nuestro cuerpo y cuando exhalemos, entonces soltamos cada parte del cuerpo. Entonces, si observamos en este proceso de relajación alguna parte de nuestro cuerpo que esté tensionada, pues podemos hacer internamente la petición: Madre Divina, elimíname este yo que me tiene tensionada esta parte del cuerpo. Entonces vamos a hacer 5 respiraciones donde vamos a inhalar imaginando esa luz verde entrando a cada parte de nuestro cuerpo. Y cuando exhalemos, pues soltamos completamente cada parte de nuestro cuerpo. Entonces inhalamos lenta y profundamente. Retenemos. Exhalamos. Imaginamos cómo se suelta cada parte de nuestro cuerpo, cómo se distensiona cada músculo, cada hueso, cada órgano interno. Y volvemos nuevamente. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Allí imaginamos cuando inhalamos cómo esa luz verde entra y cubre todo nuestro cuerpo. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Muy bien. Cuando vamos a hacer una meditación reflexiva, siempre lo hacemos por reconstrucción de escenas. O sea, vamos a buscar una situación que hayamos vivido, porque siempre debe hacerse de algo que hemos vivenciado. Allí no vamos a inventar nada, no vamos a suponer que pasó esto o que pasó aquello, no. Vamos a reconstruir una escena, o sea, en aquella oportunidad donde llegó esta persona y pasó, ¿qué pasó? Esto, esto y esto y esto, vamos a reconstruir. Eh, a veces podemos utilizar no solo una escena, sino varias escenas, porque en la medida incluso en que estamos haciendo la meditación, a veces se conecta esa escena que estamos estudiando con otra escena y esa escena también la podemos traer pues para que ayude en nuestra meditación. Cuando hay alguna parte que no logramos recordar, podemos ayudarnos con el mantra Raon Gaon, y es porque este mantra pues permite traer ese recuerdo con más nitidez. Acá vemos pues podemos utilizar, o sea, ¿qué escenas vamos a utilizar? Pues alguna de algún evento que haya sucedido. Varias escenas, sí podemos utilizar varias escenas y utilizar escenas astrales, también se pueden utilizar escenas astrales porque de la misma manera en el astral pues fue algo que vivenciamos y que activó en nosotros pues sensaciones, emociones, acciones. Entonces también a través del astral pues podemos tener esas escenas que nos sirven para hacer una meditación reflexiva. Entonces es reconstruir esa escena y buscar dentro de la escena pues cada uno de los detalles que vamos a ir mencionando.
Recordemos que en una meditación reflexiva no es que debe hacerse de una manera rígida. O sea, la idea es que busquemos cada vez más detalles de ese yo que vamos a estudiar. O sea, por ejemplo, o sea, acá lo hacemos normalmente donde buscamos emociones, donde buscamos eh, esos deseos que se activan en algún momento de ese defecto psicológico, esos pensamientos donde el yo busca muchas veces justificarse, se ayuda de incluso de otros defectos psicológicos, podemos buscar incluso la parte activa y la parte pasiva del yo, que también debemos observar. Pero esto no debe hacerse de una manera rígida. O sea, por ejemplo, si yo digo, yo quiero estudiar la ira, por ejemplo, en esta situación que me pasó con tal persona, y entonces veo que de repente se me dificulta haciendo la reconstrucción de escenas, pero entonces me parece más fácil empezar a escribirlo como una historia, pues entonces lo puedo hacer de esa manera, donde yo diga, bueno, sí, llegó fulano y me miró de esta manera y me dijo esto y yo pensé esto y le contesté aquello y entonces llegó otra persona y pasó y empezamos como a hacerlo a especie de historia y una vez que hacemos todo el relato donde ajá, y revisamos si esto fue lo que pasó, ah mira por acá se me pasó, empezamos round, gown, ah pasó también esto por aquí y terminamos de completar esa escena y una vez que completamos la escena podemos empezar a observar lo que son los defectos psicológicos. Entonces ya decimos, ah, mira, es que la ira fue porque se presentó esta situación o ya yo venía con una molestia antes de esta situación o de repente pues pasó esto y eso me generó impotencia y por eso fue que contesté de esta manera. Entonces allí vamos como que buscando, bueno, qué defectos psicológicos se manifestaron y allí podemos incluso empezarnos a ayudar con preguntas, con las preguntas del por qué, del para qué, del cómo. El empezar a buscar incluso desde cuándo alimento yo este yo, o sea, que sufro de ira, ajá, pero desde cuándo, o sea, un recuerdo lo más atrás que pueda conseguir de una manifestación de ira en mí. Bueno, por ejemplo, me molestaba cuando era pequeña que mi papá me regañaba, me gritaba. Ah, sí, eso me daba mucha rabia el que me gritara y yo no poder gritarle nada. Ajá, pero más atrás. O sea, qué tan pequeña estaba. O sea, tratar de buscar desde lo más lejos posible, desde las edades más tempranas, porque desde allí se está alimentando ese defecto psicológico. Y en la medida pues en que podamos eliminarlo desde las raíces más profundas que podamos alcanzar, pues desde allí vamos a hacer un trabajo pues mucho más minucioso. Entonces, por eso, como les decía, no es algo que debe ser rígido, o sea, no es algo que no, es que usted tiene que hacerlo de esta manera, tiene que decir exactamente esta pregunta, tiene que buscar exactamente esto, no. O sea, es como usted comprenda que le puede conseguir más detalles al yo, porque me hizo contestar de esta manera. Recordemos que un yo es una persona dentro de nosotros. O sea, por eso muchas veces nos conducimos de una manera ahorita. Ay, estoy muy alegre porque vino mi mamá y estamos conversando y resulta que pasan 2 minutos y se fue mi mamá y entonces llegó una vecina a reclamarme algo y ya ese ánimo que estaba porque tenía la visita de mi mamá, pues puede cambiar a completamente, ahora estoy completamente molesta porque eso que me reclamaron, que es injusto, que no sé qué, y entonces ya allí es que se posiciona otro yo. Entonces tenía en mi máquina el yo alegre, el yo de la familia, el yo de los apegos familiares, pues allí alimentándose también con la familia y sencillamente se quitó ese yo y se montó un yo de la ira. Entonces, en la medida en que uno pues pueda observar la manera más conveniente, o sea, la manera en que a mí me sirve más conseguirle más detalles al yo, pues de esa manera lo podemos hacer. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una escena de adulterio donde la persona pues debe observar, eh, sin embargo, pues cada uno va a buscar su propio defecto psicológico. Este yo adúltero, sin embargo, pues todos los tenemos
Una persona, aunque no haya adulterado de manera física en esta existencia, no quiere decir que no tiene el defecto psicológico. Muchas veces alimentamos este defecto psicológico a través de la vista, porque miramos muchas personas que obedecen a nuestro prototipo, donde decimos, ah, pero es que esta persona, la forma en que tiene las piernas o la forma en que tiene el color de los ojos o eh, la forma en que se viste, o sea, cada uno tiene su prototipo y con la mirada muchas veces alimentamos este yo del adulterio. Muchas veces en la forma de comunicarnos, de tratarnos con otras personas, donde una persona nos puede decir, ay, pero usted sí anda bonita hoy, y ya se le monta el yo coqueto y, ay, bueno, sí, gracias. Ah, sí, bueno, sí, arreglitos que se hace uno, y allí está uno filtreando con la persona y allí está alimentando pues este defecto del adulterio. Entonces es cuestión de ponerse a observar, ponernos a auto-observarnos, porque incluso recordemos que, bien lo decía el Maestro Jesús, ya cuando ves con ojos de deseo a otra persona, pues ya en tu mente estás adulterando y es porque el defecto se está alimentando. O sea, aunque no se dé de manera física, pues el defecto psicológico se va alimentando en esos pequeños detalles hasta que la persona pues ya lo llega a ver como que, ay, ¿qué tanto? O sea, en realidad hoy en día como que todo el mundo lo hace. Ah, no, porque es que eso es una canita al aire. Entonces, el yo se va alimentando, manipulando nuestra psicología hasta que llega al punto donde ya a la persona no le parece tan grave el error y comete el error de manera física. Entonces, por eso debemos observar nuestros defectos psicológicos, aunque pensemos que no lo tenemos, pues buscar en esos pequeños detalles si hemos alimentado el yo. Entonces, cada uno va a elegir el defecto psicológico que quiera trabajar. Si quiere trabajar el adulterio, si quiere trabajar cualquier otro defecto de la lujuria. No sé si causa interferencia el que hay unos perros aquí afuera ladrando. No, espero que no. Entonces uno puede trabajar incluso otros defectos de la lujuria, los defectos de la fornicación, esos yoes enamorados, que también todos lo tenemos, ese yo enamorado, donde podemos ver a alguien, como en el ejemplo que les estaba dando, que simplemente uno mira, alimenta ese yo mirón a través de la vista y ya la mente empieza a soñar. Ay, si la persona no tiene pareja, empieza, ay, tuviera yo un novio como ese que se ve tan simpático y se expresa tan bien o que es tan agradable. Y allí pues se empiezan a alimentar muchos defectos psicológicos de la lujuria. Puede haber mucha lujuria emocional, puede haber mucha lujuria a nivel mental donde la persona está proyectándose, imaginándose ya que tiene un novio como ese, que a lo mejor hasta ya se va y tiene sexo con la persona, porque cuando uno no está en autoobservación, pues nuestros defectos psicológicos se instalan y empiezan a comer en cada uno de nuestros centros. Entonces, como les decía, pues pueden elegir cualquier defecto psicológico que quieran trabajar. Aquí está como ejemplo una escena de adulterio. Lo vamos a hacer por la técnica de las preguntas que nos permiten encontrar más detalles en la escena vivida. Entonces, esos por qué, para qué, cómo y cuál sería la acción consciente, eso nos sirve muchas veces porque allí estamos, como vemos acá en la imagen, o sea, poniendo al yo allí enfrente y allí con esa lámpara, escudriñando, o sea, qué pensó, por qué lo pensó, qué hizo, por qué lo hizo. Porque uno se pregunta y el yo internamente le contesta. O sea, uno dice, por ejemplo, ¿por qué le grité? Ah, pues por cómo no le iba a gritar, o sea, ¿y qué me voy a dejar? Entonces allí empezamos a ver, ¿y por qué no me puedo dejar? Ah, pues mira, allí está el orgullo alimentándose de lo lindo, porque, no, no me pueden gritar porque yo soy quien soy. Es el orgullo, o sea, esa autoconsideración que tenemos que nos hace entonces sentirnos que nadie nos puede mirar mal, que nadie nos puede alzar la voz, que nadie nos puede tratar de tal o cual manera. Entonces, siempre que ponemos nuestra visión, nuestra autoobservación allí, en el defecto psicológico, pues empezamos con estas preguntas a conseguir cada vez muchos más detalles.
Recordar el no identificarnos, recordar que debemos dividirnos entre observador y observado. O sea, el no identificarnos es el hecho de que uno está hablando, por ejemplo, si está revisando un yo de la ira, o digamos en el ejemplo que estaba del adulterio, si estaba con mi pareja y resulta que mi pareja vi como que un cruce de miradas sospechoso y digo, bueno, ¿y qué pasó aquí? Y estoy estudiando el defecto psicológico y recuerdo la escena, así es que la chica lo miró, él, o sea, hizo un cruce de miradas ahí medio extraño, yo empecé a sentirme y entonces muchas veces cuando uno se identifica lo que hace es que dice, no, es que claro, ese es sinvergüenza y vuelve uno a identificarse y vuelve más bien a alimentar los defectos psicológicos. No es esa la idea. O sea, la idea es que podamos ver la escena desde afuera y empezar a ver los detalles. Ah, sí, sentí que, bueno, que se estaban burlando de mí. ¿Por qué lo sentí? Ah, porque vi que allí había algo como un entredicho, o sea, ella miró y él miró, se vieron entre ellos, me vieron a mí de una forma sospechosa. Entonces, en lugar de identificarme y molestarme, porque no, es que ahí había algo, ahí seguro, no. O sea, ¿qué fue lo que pensé? Ah, pues pensé que era que estaban no sé, recordando alguna escena de adulterio. Ah, ¿qué me dijo la mente? Ah, pues seguramente es que tienen una relación, que a lo mejor hasta en mi mente se fue y ya me los imaginé hasta teniendo sexo. Entonces, en lugar de identificarme y molestarme, no, ¿qué fue lo que pasó allí? Ah, yo me imaginé esto y me imaginé aquello y sentí esto y sentí aquello. Y les dije incluso esto y aquello y a mi esposo, bueno, le dije esto y esto y esto y esto y esto otro. Entonces, en lugar de recordarlo con molestia, no, vamos a observar incluso esa molestia, vamos a observar esa ira, vamos a observar esa efervescencia que se dio en el cuerpo, donde sentí hasta un corrientazo, sentí que empuñé las manos, que lo que tenía era ganas de darle un golpe. Entonces, observar eso para poder ver cada uno de esos detalles sin identificarnos, o sea, sin darle la razón al yo, sino observándolo para ir eliminando cada uno de esos detalles. Muchas veces nos cuesta concentrarnos en la meditación porque el yo siempre va a poner resistencia. Incluso muchas veces cuando estamos trabajando un defecto psicológico, muchas veces vamos a sentir en el cuerpo desgano o desagrado o falta de fuerzas y eso que estamos sintiendo es resistencia del yo. Entonces eso hay que aprender a observarlo cuando estamos meditando y entonces decimos, ay no, ya no le veo más nada. No, eso es el yo. O sea, Madre Divina, mátame ese yo que dijo que ya no le veo más nada. Vamos a seguir revisando, o sea, en la escena, en todo lo que escribí, qué otros detalles hay, qué otro pensamiento hubo, qué otra justificación tuvo el yo. Y eso que estoy sintiendo y que me está haciendo resistencia, pues vamos a eliminarlo, ese fastidio. Ese que digo, no, ya no veo más defectos. No, Madre Divina, mátame ese yo también. Y allí vamos matando esa resistencia del yo para entonces ir revisando cada vez en más detalles pues aspectos del defecto. Eliminar cada defecto encontrado, descubrir el defecto en la escena, juzgarnos despiadadamente, o sea, no justificar el defecto psicológico, sino juzgarnos. Ah, que estuve tan molesta que me imaginé, esa chica debería morirse para que no vuelva a mirar a mi esposo de esa manera. Eso que pensé, eso, admítalo que eso fue lo que pensó, si fue lo que pensó, y elimínelo, elimine ese pensamiento. Juzgarnos despiadadamente, implorar a la fuerza del amor de nuestra conciencia a través de la petición, Madre Divina, elimíname este defecto o elimíname este yo, porque allí vamos a ir eliminando pues cada uno de esos detalles. En la medida en que podamos ser cada vez más precisos, más minuciosos en ver la mayor cantidad de detalles, de esa manera pues vamos desarticulando más fácilmente un yo. ¿En qué momento llega la sabiduría del ser y cómo la vamos a percibir? Pues la vamos a percibir a través de la meditación. Eh, o sea, de esa conexión que se da entre nuestro Padre, que está en la séptima
dimensión, y nuestro corazón, que es donde se da la intuición. Entonces nosotros estamos eliminando y eliminando y eliminando defectos y llegamos a comprender, y esa comprensión nos llega a través de la intuición, o sea, a través de esa conexión interna con nuestro Padre, donde vamos a percibir, o sea, es que de verdad, o sea, es que el yo me manipula de esta manera, y allí vamos llegando a esas comprensiones. Ya en otra oportunidad, como les había comentado antes, uno se ve ante el yo y ya dices, sí, mira, es que ya me iba a hacer decir lo mismo de siempre, ¿no? Madre Divina, elimíname ese yo, y ya no volvemos a decir algo que era siempre nuestra respuesta inmediata ante una situación parecida. Entonces allí vamos llegando a esas comprensiones y allí se va dando esa sabiduría interior, donde ya vamos comprendiendo pues cuáles son cada uno de los detalles por los que se manifiesta un defecto. ¿Cómo saber si estamos meditando correctamente? Pues allí vamos a ir observando esos cambios en nosotros, vamos a ir viendo cómo cada vez vamos obteniendo más control de nuestra máquina. Recordemos que esto es algo que se va a dar también paulatinamente, porque los defectos psicológicos pues los vamos trabajando en niveles. O sea, uno puede trabajar una ira, eh, digamos de manera específica, una ira hacia con nuestro hijo o con nuestra pareja, o un yo enamorado con una situación de recurrencia que se nos presentó, pero algo así específico, y entonces ya tenemos un control sobre ese aspecto del yo. Pero después se nos presenta en otra situación, nos sirve esa meditación reflexiva que ya habíamos hecho, pero acá se pueden presentar pues otros detalles que no habíamos visto en aquella otra situación, y de esa manera pues es que vamos desarticulando hasta que se llega al momento en que ya eliminamos el defecto completamente. Las recomendaciones, pues al reconstruir una escena no debemos identificarnos con ella, que era lo que habíamos mencionado. En ningún caso debemos aceptar la justificación ni evadirnos, o sea, de que, ah, no, es que yo tenía que gritarle, no, no, es que yo, eh, eh, pues caigo en ver pornografía porque es que, ah, estaba fastidiado y me pasaron un video que se veía como entretenido y lo vi y, ajá, entonces allí está, es uno justificando el defecto psicológico. Entonces es no aceptar la justificación, es no evadirnos, sino observar. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Ah, no, le resté importancia. Ah, no, no me pareció mayor cosa. Ah, no estoy entonces tomando con la seriedad que corresponde pues mi trabajo interno, y de esa manera pues vamos juzgándonos despiadadamente, eliminando pues cada uno de esos detalles. Nos vamos a juzgar a nosotros mismos, nunca vamos a estar juzgando a los demás, porque recordemos pues que el cambio radical se da en uno. O sea, uno no debe criticar a ninguna otra persona, ni, mira, tú tienes que trabajar tal defecto psicológico. No. O sea, uno debe trabajar es los defectos psicológicos en uno, porque a la única persona pues que uno puede cambiar es a uno mismo. Y la mayor contribución que puede hacer uno hacia nuestros hermanos de la humanidad es generar el cambio en uno, porque hasta el cambio en uno genera de alguna manera pues esa vibración de cambio en las otras personas. Resulta importante ponernos en el punto de vista ajeno, porque muchas veces en esas situaciones donde se dan procesos de ira, de celos, situaciones donde consideramos que lo que nos pasó fue algo injusto, pues muchas veces no llegamos a ponernos en los zapatos de la otra persona. O sea, si yo hubiese estado allí, ¿qué hubiese hecho? O sea, hubiese sido capaz de hacer eso que él me hizo, o lo hubiese hecho quizás peor. Entonces, siempre es importante que nos pongamos en los zapatos de la otra persona, y repetir esta práctica pues cada vez que se tenga oportunidad, porque pues en la medida que vamos practicando la meditación reflexiva, pues vamos trabajando en eliminar nuestros defectos psicológicos y vamos rescatando esas chispas de conciencia que van desarrollando nuestro ser interno y que nos permiten tener esa materia prima para la práctica del suprasexo. Entonces vamos a empezar con nuestro cuadernito, vamos ya a trabajar directamente nuestro defecto psicológico, el que ya cada uno haya decidido.
Aquí vamos a ver que los aspectos que vamos viendo, o sea, estas justificaciones del yo, estos ejemplos son para el ejemplo que muestra la práctica, que es el del yo adúltero. Sin embargo, pues cada uno, si está estudiando otro defecto psicológico, pues sencillamente va a buscar las justificaciones de su propio defecto psicológico. O sea, si quiere trabajar un yo enamorado, un yo fornicario, un yo homosexual, entonces cada uno sencillamente pues toma su yo y empieza a buscar las justificaciones del yo. Vamos a tomarnos 2 minuticos, no vamos a hacer la práctica tan larga porque pues empezamos incluso tarde. Sin embargo, recordemos que cada uno, después que terminamos la meditación reflexiva, cada uno pues en su casa pues puede continuar, vamos a darle 3 minuticos, puede continuar buscándole cada vez más detalles a su defecto psicológico. Entonces vamos a buscar durante 3 minuticos las justificaciones de este yo, o sea, de ese defecto psicológico que cada uno está trabajando. Recordemos que podemos pedir muerte a cada detallito que vayamos encontrando o desarrollamos todos los detalles y después entonces le pedimos muerte a cada uno de los detalles. Bien, ahora vamos a pasar a revisar cuáles fueron los sentimientos de agrado o de desagrado durante la escena. Entonces, vamos a revisar esas emociones donde, o sea, esas emociones que se manifestaron en esa situación que estamos estudiando, en el defecto psicológico, pues que cada uno está estudiando. Acá vemos como en el ejemplo del adulterio, pues vemos que se dan esos agrados donde la persona se sintió acompañada, que sintió seguridad, respaldo,
sintió resentimiento hacia la pareja, allí vemos cómo hay emociones de desagrado, sintió miedo, frustración, entonces cada uno va a ver, o sea, qué sintió, qué agrados y qué desagrados sintió cada uno en el defecto psicológico que cada uno está trabajando. Allí incluso cuando se trata del adulterio hay muchos aspectos que pueden generar desagrado en un adulterio cuando la persona tiene pareja, cuando hay alguien que hace de chismoso en la relación o que hace la segunda a una o a otra de las partes. Allí pues eso también debemos observarlo si es el defecto del adulterio el que estamos trabajando. Bien, ahora vamos a pasar a ver cuál fue la estrategia de este yo para hacerme caer. Acá vemos pues en el yo adúltero, en este ejemplo, pues que consistió en hacerme recordar todo lo malo que había vivido con mi pareja, la necesidad de ajusticiarlo, o sea, como que ponerme en equilibrio, el sentir que me hizo algo y debo desquitarme, esa necesidad de ayudar a alguien que lo necesita, o sea, como que a otra persona, o sea, yo no era que me quería relacionar con él, sino que lo estaba queriendo ayudar en algo. Eh, Allí pues podemos observar cómo muchas veces nuestra personalidad pues sirve, o sea, ayuda a que el defecto psicológico se manifieste. Entonces vamos a observar pues cada una de esas estrategias del yo. Vamos a dar 2 minuticos.
y vamos a revisar pues estos aspectos de la estrategia del yo. Bien, ahora vamos a pasar a ver cuáles fueron los dos polos de este yo en la escena vivida. Recordemos que todos los defectos psicológicos tienen una parte activa y una parte pasiva. O sea, esa parte activa donde uno directamente pues está alimentando el defecto, si es en el aspecto del adulterio, cuando la persona está como, digamos, coqueteando con otra persona o que pues se fue directamente y cometió el hecho, pues tuvo una relación de sexo con una persona que no era su pareja. Esa es la parte activa del yo. Pero la parte pasiva es cuando la persona, no habiendo tenido sexo físico con otra persona, pues entonces llega a criticar a las personas que, que son adúlteras. Entonces ya no es que, o sea, es que nos repudia, o sea, nos molesta una persona que sea adúltera. O sea, nos dicen de alguien, ah, no, que mira, que tal compañera adulteró, y uno, "Ay, ¿cómo es posible? Qué horrible. O sea, yo no entiendo cómo una persona puede ser de esa manera". Entonces, eso que nos causa escozor, eso que nos molesta, eso eh, que nos mueve algo internamente de manera desagradable respecto al yo, allí también se está alimentando el defecto en su parte pasiva. O sea, no son, o sea, no he alimentado el defecto de una manera explícita, o sea, de una manera física, pero sí lo alimento a través de la pasividad, o sea, a través de la crítica. Entonces, eso también hay que observarlo, porque esa parte del yo también hay que eliminarla. O sea, eso que me molesta, eso que me fastidia, eso que me causa algún tipo de repulsión, de acuerdo a ese defecto, pues también. Si estamos trabajando un defecto psicológico, que también habíamos puesto entre los ejemplos, el homosexualismo o la fornicación, eh, o la eh, o cualquier defecto que estemos trabajando, pues vamos a verle ese otro aspecto. Ese aspecto donde me molesta el que lo hace cuando yo físicamente no lo hago. Entonces, una persona, por ejemplo, que no se masturba, muchas veces se le activa mucho esta parte pasiva del yo, donde ve ese otro aspecto, o sea, donde dice, hay una persona que se masturba, no le, o sea, ¿por qué? Si uno tiene su pareja, ¿para qué tiene que masturbarse? O sea, le causa escozor el ver la acción en el otro, y en realidad allí lo que se está manifestando es que ese yo dentro de nosotros
pues está allí vivito, porque cuando uno trabaja el defecto psicológico en la parte activa y en la parte pasiva, pues ya elimina el defecto como tal, o sea, ya no lo manifiesta de manera física y lo elimina también en esa parte pasiva, donde ya lo puede ver en otra persona y no lo critica porque ya lo ha comprendido. O sea, ya uno ha visto cómo el defecto psicológico lo manipula a través de las emociones, de las sensaciones, de los recuerdos, de los pensamientos, de las justificaciones. Entonces ya uno ve a la persona comprendiendo que está siendo pues manipulado por cada uno de los detalles del defecto. Entonces vamos a observar durante 2 minuticos esa parte pasiva del yo. Y recordemos ir pidiendo muerte. Bien, bueno, hasta acá la práctica. Eh, Recordemos, pues cada uno puede continuar indagando en su defecto psicológico, ayudándose con las preguntas, con el por qué, con el para qué, con el cómo, con el desde cuándo inició este defecto psicológico en mí. Y de esa manera pues vamos consiguiendo muchos más detalles. Recordemos que en la medida en que eh, encontramos detalles más minuciosos, acá no trabajamos el aspecto de las sensaciones, que también es muy importante trabajar en cada defecto psicológico, porque ese aspecto del instinto, o sea, ese aspecto de nuestras aguas, que es donde se guardan las memorias de esas respuestas mecánicas que hemos tenido ante cualquier manifestación de un defecto psicológico, esas memorias también debemos trabajar y eliminarlas, o sea, observarlas, porque cada una de esas memorias en nuestras aguas, cada vez que se activa el instinto, o sea, que sentimos esa sensación de agrado o de desagrado, allí en nuestro cuerpo vital se activa una larva que en la medida en que esa efervescencia que se produce en el cuerpo, en esa sensación es grande, es porque la larva pues está comiendo más. Entonces uno esa sensación la puede sentir como agradable en un principio, pero cuando empezamos a observarla en detalle, o sea, en qué órgano precisamente está comiendo, en qué órgano precisamente es que está esa larva alimentándose, allí llegamos incluso a percibir ya no agrado, sino dolor. Y es porque cada vez que se activan las larvas de nuestro instinto, de esas sensaciones de agrado, que muchas veces se manifiestan, solo que no las hemos observado, en nuestra parte de la lujuria física,
la parte de la fornicación, esas larvas se activan muchísimo. O sea, una persona cuando fornica a través de los besos, de las caricias, de la práctica infrasexual como tal, donde ya se llega a esos manoseos, esos estrujones, esos aspectos, digamos, rústicos de la relación hacen que se generen esas sensaciones donde la persona se entrega al éxtasis de la lujuria fornicaria y allí esas larvas se activan en muchas partes del cuerpo al mismo tiempo. O sea, una persona puede estarse besándose con la pareja y estrujándose y allí está activando larvas en la cara, larvas a nivel de la emoción, larvas a nivel de la piel, larvas a nivel de nuestros órganos internos, de la matriz, del útero, del aparato sexual y esas larvas cuando están activas están comiendo, o sea, tragándose nuestros órganos. Entonces, eso también es muy importante irlo observando cada vez que estudiamos un defecto psicológico, porque esa parte del instinto es muy importante también trabajarla, observarla para eliminarla a través también de la muerte psicológica. O sea, en cada sensación que se encuentra en esa escena, también esas sensaciones se van eliminando. O sea, Madre Divina, elimíname esta sensación que se sintió en el sexo, que se sintió a nivel de la piel, o que se sintió un corrientazo, o que se sintió una efervescencia, o que se sintió que algo me recorrió por aquí, o que, ay, es que se me espelucaron las piernas. Entonces, cada una de esas sensaciones es muy importante también observarlas para eliminarlas. Entonces, bien, lo único importante en la vida es el cambio radical, total y definitivo. Lo demás, francamente, no tiene la mayor importancia. Acá, pues, termina la práctica con esta frase, que bueno, acá vemos pues cómo si no utilizamos la meditación, que es la forma que tenemos para lograr un cambio radical en nosotros, pues en realidad no estamos haciendo algo que valga la pena. Entonces, bueno, vamos a darles las gracias a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina por la asistencia en la práctica. Cerramos nuestros ojos y hacemos bien. Hacemos o sea, nos ponemos en estado de gratitud con nuestro Padre y nuestra Madre Divina y culminamos la práctica. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta o alguna observación, algún detalle que hayan visto del yo. Si no, bueno, invitarlos para la conferencia del día de mañana. Mañana tenemos conferencia de fase A. Estaríamos viendo la conferencia número 24, la vida y el nivel del ser. Ya estaríamos pasando la invitación por el grupo de WhatsApp y estaríamos pasándolo también por la página. Recordemos nuestros puntos de contacto, que acá está pues el número de contacto para quienes quieran preguntarnos algo o hacernos alguna petición. Recordemos que les hemos sugerido, si quieren algún defecto psicológico que quieran que trabajemos los días jueves, que es cuando trabajamos la muerte de algún yo, pues lo pueden sugerir a través del interno. Acá está el número de teléfono. Acá está la página también de Facebook, que es Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp, y está nuestra nueva página de YouTube, que es Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, donde pues les agradecemos que se suscriban porque allí pues vamos dejando cada una de las conferencias grabadas porque recordemos que en Facebook pues se están borrando. Entonces, bueno, hasta acá la práctica. No me queda más que desearles pues que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.